El olor a salitre y a café recién hecho impregnaba la cocina de Carmen, como cada mañana de sus 68 años en Pedrasalgada. La casa, de piedra antigua y galerías acristaladas que miraban al Cantábrico, respiraba una pulcritud resignada. Sobre la mesa de hule, 2 servicios esperaban, aunque Mateo, su marido, llevaba ya 3 semanas en un supuesto viaje de pesca que se alargaba más de la cuenta. Una normalidad tensa, tejida con silencios y esperas contenidas, envolvía la estancia. El cartero, con su saludo rutinario, le entregó un sobre. El remite, de una ciudad del interior, le encogió el corazón con un mal presentimiento. Sus manos, marcadas por los años y el trabajo en el pequeño huerto, temblaron ligeramente al rasgar el papel. Las palabras, escuetas y frías, saltaron ante sus ojos como escorpiones. Carmen, no voy a volver. He conocido a otra persona, Laura. Quiero vivir lo que me queda de vida. Espero que lo entiendas. El mundo, tal como lo conocía, se detuvo. La carta resbaló de sus dedos y flotó hasta el suelo de baldosas hidráulicas. Miró a su alrededor. La cocina de siempre, los geranios en la ventana, el tic-tac del reloj de pared que había sido de su madre. Todo parecía ahora extraño, hostil, una escenografía cruel de una vida que acababa de ser dinamitada. Un silencio ensordecedor más profundo que el bramido del mar en invierno la envolvió. ¿Cuándo había dejado de ser ella para ser solo la mujer de Mateo? ¿En qué recodo del camino se había extraviado su propio nombre, sus anhelos juveniles, aquella afición por el dibujo que dormía en el desván de su memoria? Pasaron las horas. El café en la taza se enfrió, formando una película opaca en la superficie. Carmen no se movió, petrificada en su silla, la mirada perdida en un punto indefinido más allá de la ventana. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la quietud. Era Inés, su hija, desde la ciudad. Su voz, cargada de preocupación por el silencio de su padre, taladró la bruma que envolvía a Carmen. Apenas pudo articular palabra. Finalmente, con la voz rota, un hilo tembloroso, le contó. El grito ahogado de Inés al otro lado de la línea, la rabia contenida, la promesa de ir a verla el fin de semana. Colgar el teléfono hizo la noticia más real, más brutal. Se enfrentó a la casa vacía, a la perspectiva de una soledad que se antojaba un abismo, y, en un pueblo como Pedrasalgada, donde las vidas se entretejen como las redes de los pescadores, al escrutinio público. El miedo al qué dirán, esa sombra constante en las almas de pueblo, se cernió sobre ella como un ave de mal agüero. Inés llegó el sábado, trayendo consigo el aroma a asfalto y una furia protectora que contrastaba con la apatía de su madre. Encontró a Carmen encogida en el sofá, envuelta en una vieja bata de casa, la mirada vacía. La casa, normalmente un dechado de orden y limpieza, mostraba signos de abandono, platos sin fregar en la pila, un velo de polvo sobre los muebles. Inés intentó consolarla, abrazarla, pero Carmen era como una muñeca de trapo, sin voluntad. La rabia de Inés contra Mateo, contra esa tal Laura, se desbordaba en palabras airadas, en promesas de hacerle pagar. Carmen apenas reaccionaba, sumida en un pozo de dolor silencioso. Los días siguientes se convirtieron en una lenta tortura. Carmen se recluyó, evitando cualquier contacto con el exterior. Las compras indispensables las hacía Inés antes de volver a la ciudad, o las encargaba a la tienda del puerto a primera hora, cuando apenas había gente en la calle. Algún encuentro inevitable con vecinas, sus miradas de compasión fingida o curiosidad mal disimulada, la herían como alfileres candentes. ¡Ay, Carmiña! ¡Qué disgusto tan grande! ¿Pero cómo fue la cosa? Ya se veía venir. Le había espetado Maruxa, la del estanco, con una avidez que Carmen sintió como una bofetada. Se limitó a bajar la cabeza y apresurar el paso, sintiendo como la vergüenza le quemaba las mejillas. La casa, ante su refugio, se volvió una carga, una prisión de recuerdos. Cada objeto le hablaba de Mateo. Su sillón favorito junto a la chimenea, las botas de agua en la entrada, la colección de pipas que ya no fumaba pero que seguían en la repisa. Las noches eran interminables, pobladas de insomnio y de un desfile agridulce de momentos compartidos, ahora teñidos por la traición. Comenzó a descuidar su aspecto, el pelo cano sin peinar, la ropa de cualquier manera. La energía vital que siempre la había caracterizado parecía haberse extinguido. Sofía, la dueña de O Faro dos Soños, la librería café que había abierto hacía un par de años en la antigua lonja y que se había convertido en un pequeño oasis cultural en Pedrasalgada, se enteró de la situación. Sofía era una mujer de unos 50 y tantos, de mirada inteligente y sonrisa cálida,
que había llegado al pueblo buscando la paz del mar tras una vida ajetreada en la ciudad. Se acercó a Carmen con la delicadeza de quien conoce el peso del dolor. La primera vez fue con la excusa de un libro que Mateo supuestamente había encargado antes de su viaje. Carmen apenas la miró. La segunda, con una pregunta sobre unas plantas para el pequeño jardín que Sofía intentaba cultivar tras la librería. Su acercamiento era respetuoso, sin juicios ni preguntas invasivas. Simplemente le ofreció un oído, una presencia, la promesa tácita de un espacio seguro si Carmen alguna vez necesitaba hablar o simplemente callar acompañada. «A veces, Carmen», le dijo Sofía en una de esas breves visitas, mientras le dejaba un trozo de bizcocho de manzana casero, «hay que dejar que las olas rompan con fuerza para que luego llegue la calma. Y en la calma, a veces se encuentran tesoros que el mar arrastró a la orilla». Sofía persistió con una amabilidad que no conocía la prisa. Le dejaba una revista en el buzón, un manojo de perejil fresco de su incipiente huerto. Un día, con la excusa de que había hecho demasiado café, la invitó a O Faro dos Soños. Tras varias negativas educadas, Carmen finalmente aceptó, más por no parecer completamente desagradecida que por un deseo real de salir de su encierro. La librería Café era un espacio luminoso, con las paredes cubiertas de estanterías repletas de libros, mesas de madera clara y el aroma reconfortante a café y bizcocho recién horneado. Desde los grandes ventanales se veía el puerto, los barcos meciéndose suavemente. Carmen se sentó en un rincón, cohibida, sintiéndose observada, aunque nadie le prestaba especial atención. Sofía le sirvió un café con leche y un trozo de tarta de Santiago. Habló de temas diversos, del último libro que había leído, de la belleza salvaje de los acantilados cercanos, de las pequeñas anécdotas de la vida en el pueblo. Carmen escuchaba más que hablaba, pero era la primera conversación normal, desprovista de lástima o curiosidad morbosa que tenía en semanas. Se sintió, extrañamente, un poco menos expuesta, un poco menos sola. En una de esas tardes, mientras el sol de invierno se filtraba por los cristales, Sofía le contó, con naturalidad, fragmentos de su propia historia. Le habló de su divorcio, años atrás, de cómo había sentido que su mundo se desmoronaba y de la decisión de dejarlo todo y buscar un nuevo comienzo en un lugar como Pedrasalgada, donde el mar le ayudaba a sanar las heridas. «No hay recetas mágicas, Carmen», le dijo mientras recogía las tazas. «Solo pequeños pasos. Buscar pequeñas rutinas, algo que te dé un mínimo de estructura al día, que te obligue a levantarte de la cama». Las palabras de Sofía resonaron en Carmen. Al volver a casa, miró por la ventana de la cocina hacia su pequeño huerto trasero, un trozo de tierra que siempre había cuidado con esmero, pero que ahora estaba abandonado, cubierto de malas hierbas y hojas secas. Con un impulso casi olvidado, se puso unas viejas botas de goma, cogió una azada oxidada y salió. El aire frío del invierno le golpeó la cara. Comenzó a arrancar las malas hierbas con una furia contenida, a remover la tierra helada que se resistía. El esfuerzo físico, el contacto con la tierra húmeda y fría, la fatiga que sintió al final de la tarde, le proporcionaron un extraño consuelo, una sensación de propósito elemental. El huerto, ese pequeño universo de tierra y plantas, se convirtió en su primer refugio, el lugar donde podía volcar su dolor sin palabras. Inés la llamaba regularmente desde la ciudad. Sus conversaciones eran una mezcla de preocupación por Carmen y de indignación creciente hacia Mateo. Le contaba con detalles que a Carmen a veces le dolían y otras le producían una extraña indiferencia, que Mateo vivía con Laura en un piso alquilado, que intentaba aparentar ser más joven de lo que era, vistiendo ropa que no le pegaba y frecuentando lugares ruidosos, que gastaba el dinero de su pensión en cenas caras y regalos para ella. Carmen escuchaba estas noticias con una mezcla de dolor residual, una punzada por el hombre que había sido su compañero durante 45 años, pero también con una incipiente y desconcertante sensación de lástima por él, por esa búsqueda desesperada de una juventud perdida. Ella, mientras tanto, seguía trabajando en el huerto, y cada brote verde que surgía entre la tierra oscura era como una pequeña victoria personal. Con la llegada de los primeros y tímidos días de la primavera, cuando el sol comenzaba a calentar con más insistencia y los toxos teñían de amarillo los montes cercanos, Sofía tuvo una nueva idea. Anunció en la librería un pequeño taller de iniciación a la acuarela, impartido por una artista local que veraneaba en Pedrasalgada.
Sofía recordó una conversación fugaz, casi un susurro, en la que Carmen había mencionado como un secreto largamente guardado que de joven le gustaba dibujar, que incluso había ganado un pequeño premio en la escuela. Con su habitual mezcla de entusiasmo y delicadeza, animó a Carmen a apuntarse. La reacción inicial de Carmen fue de pánico. «Pero Sofía, ¿cómo voy a hacer yo eso? Soy muy vieja para estas cosas», balbuceó, sintiendo cómo el rubor le subía a las mejillas. «Haré el ridículo. No tengo ningún talento». Sofía sonrió con paciencia. «Carmen, el talento es solo una parte. Lo importante es disfrutar el proceso, aprender algo nuevo, dedicarte un tiempo a ti misma. Además, ¿quién dice que eres vieja? La edad está en el espíritu, y el tuyo solo necesita un poco de color». Las palabras de Sofía, y quizás una secreta y enterrada curiosidad, hicieron mella en Carmen. Con mucho temor y la sensación de estar haciendo una locura, se inscribió. El primer día del taller entró en la sala habilitada en la trastienda de O Faro dos Soños, con el corazón encogido. Allí estaban otras 5 mujeres del pueblo, algunas conocidas de vista, otras casi desconocidas. La profesora, una mujer llamada Clara, de sonrisa amable y manos ágiles, comenzó a explicar los rudimentos de la técnica, cómo mezclar los colores, la importancia del agua, los diferentes tipos de pinceles. Los primeros intentos de Carmen fueron torpes, frustrantes. El agua se descontrolaba sobre el papel, los colores se ensuciaban, y lo que intentaba ser una sencilla representación de una concha marina acababa pareciendo una mancha informe. Estuvo a punto de abandonar varias veces, sintiéndose la más negada del grupo. Pero la paciencia de Clara, los ánimos de Sofía, que se pasaba de vez en cuando a fisgonear, y una obstinación que no sabía que poseía, la hicieron continuar. Poco a poco, la concentración en la tarea, la magia de ver cómo los pigmentos se fundían en el agua y cobraban vida sobre el papel blanco, comenzaron a absorberla. Era la primera vez en décadas, quizás en toda su vida adulta, que dedicaba tiempo y esfuerzo a algo que no tenía que ver con sus obligaciones familiares, algo que era exclusivamente para ella. Empezó a llevarse los materiales a casa. En la mesa de la cocina, cuando estaba sola y la casa en silencio, extendía sus papeles, sus acuarelas, sus pinceles. Pintaba las flores de su huerto que ahora, con los cuidados y la llegada de la primavera, comenzaba a brotar con una explosión de vida y color. Las primeras fresas, los tímidos capullos de las rosas que había plantado su madre. Pintaba las vistas del mar desde su ventana, intentando capturar los infinitos matices del azul y el verde, el brillo del sol sobre las olas. Pintaba los barcos del puerto, con sus cascos coloridos y sus redes extendidas al sol. Sus acuarelas eran sencillas, a veces imperfectas, pero tenían una sensibilidad especial, una melancolía luminosa que reflejaba su propio estado de ánimo. Un día, venciendo su timidez, le enseñó algunos de sus trabajos a Sofía. Los extendió sobre el mostrador de la librería con las manos temblorosas. Sofía los miró en silencio, uno por uno, con atención. Luego levantó la vista y sonrió. «Carmen», le dijo con una sinceridad que a Carmen le llegó al alma, «esto es maravilloso. Tienen tanta emoción, tanta verdad. Transmiten la luz de Pedrasalgada, pero también la tuya propia». Carmen sintió que se sonrojaba como una adolescente. Las palabras de Sofía eran un bálsamo. Fue entonces cuando Sofía, con esa energía contagiosa que la caracterizaba, le propuso algo que a Carmen le pareció descabellado: organizar una pequeña exposición con sus mejores acuarelas en un rincón de la librería. «Pero Sofía, estás loca», exclamó Carmen, horrorizada. «¿Exponerme así? Que todo el mundo vea mis garabatos». Sofía rió. «No son garabatos, Carmen, son tu alma pintada. Y te aseguro que a mucha gente le encantaría verlos. Compartir la belleza es un regalo. Y quizás, quién sabe, podrías inspirar a otras personas». Carmen se negó en rotundo al principio. La idea de que sus sentimientos más íntimos, plasmados en aquellos papeles, fueran juzgados por los demás, la aterrorizaba. Pero Sofía, con tacto y argumentos sobre el valor de su trabajo, sobre la posibilidad de dar un paso más en ese camino de redescubrimiento que había emprendido, fue sembrando la idea en su mente. La palabra exposición comenzó a rondarle, mezclada con una extraña combinación de miedo y una secreta, casi culpable ilusión. «¿Cuándo dejé de ser yo para ser solo la mujer de Mateo?», se preguntó una noche mientras miraba una acuarela de un faro solitario azotado por el viento. «¿En qué recodo del camino se perdió mi nombre, mi voz? Quizás, solo quizás, la pintura era una forma de recuperarlos».
A través de Inés llegaban noticias esporádicas de Mateo. Su vida en la ciudad con Laura no parecía ser el idilio que él había imaginado o que había vendido en su escueta carta de despedida. Inés contaba, con una mezcla de sorna y preocupación contenida por su padre, que Laura era caprichosa, que exigía un tren de vida que Mateo apenas podía permitirse con su pensión de pescador jubilado, que él parecía desubicado en los ambientes modernos y ruidosos que frecuentaba Laura, intentando seguir un ritmo que no era el suyo, vistiendo una juventud impostada que resultaba casi patética. Estas noticias ya no causaban el mismo dolor agudo en Carmen. Había una punzada de tristeza por el hombre que fue, por el compañero de tantos años, pero también una creciente sensación de distancia emocional, como si estuviera observando la vida de un extraño. Ella, mientras tanto, pintaba con más asiduidad, con una concentración que la abstraía del mundo. Sus acuarelas, melancólicas pero llenas de una luz especial, empezaban a cubrir las paredes de su cocina, transformando el espacio en una galería íntima. Un día de mediados de primavera, mientras Carmen regaba las primeras lechugas en su huerto, vio a Mateo. Él caminaba por la calle que bordeaba su casa, dirigiéndose hacia el ayuntamiento. Iba solo, con la cabeza gacha y los hombros encogidos. Carmen se quedó inmóvil, la regadera en la mano. Hacía meses que no lo veía. Él levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un instante. Fue un momento tenso, cargado de silencios no dichos, de historias rotas. Mateo pareció sorprenderse, vaciló un segundo, como si fuera a decir algo. Carmen sostuvo su mirada y, para su propia sorpresa, no sintió ni rabia ni miedo, solo una extraña calma, una dignidad recién estrenada. Él pareció más viejo, menos seguro de sí mismo que en sus recuerdos. Finalmente él asintió levemente con la cabeza, un saludo torpe, y siguió su camino. Carmen lo vio alejarse. Este breve encuentro, inesperado y fugaz, le confirmó que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Ya no era la mujer abandonada que esperaba su regreso o suplicaba una explicación. Era Carmen, la que cuidaba su huerto, la que pintaba el mar, la que estaba aprendiendo a habitar su propia piel. La idea de la exposición, que al principio le había parecido una quimera aterradora, comenzó a tomar forma. Sofía, con su entusiasmo inagotable, ya había elegido un rincón luminoso de la librería, junto a la ventana que daba al puerto. Habían seleccionado juntas una docena de acuarelas, las que Carmen consideraba sus menos malas. Habían decidido incluso ponerles pequeños títulos: Luz de invierno en Pedra Salgada, Flores silvestres da costa, A soedade do faro. Cada título era un pedazo de su alma. Inés, al enterarse, se mostró entusiasmada y prometió venir desde la ciudad para la inauguración. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti», le dijo por teléfono, con una emoción que a Carmen le hizo un nudo en la garganta. Llegó el día señalado para la pequeña inauguración. Era una tarde de primavera avanzada, de esas en las que el sol de Galicia parece querer compensar los largos meses de lluvia y grisura. Carmen había pasado la semana anterior sumida en un torbellino de nervios y una secreta expectación que apenas se atrevía a reconocer. Con la ayuda de Sofía había elegido un vestido sencillo de lino color crudo, que contrastaba con uno de los pañuelos de seda de un azul cobalto intenso que Sofía le había regalado y que Carmen por primera vez se atrevía a lucir con una cierta audacia. O faro dos soños estaba decorado con esmero. Sofía había colocado pequeños jarrones con flores silvestres en las mesas y una luz cálida y acogedora iluminaba la estancia. Las acuarelas de Carmen, enmarcadas con sencillez pero con gusto, colgaban de la pared designada, creando un pequeño universo de colores y emociones. Poco a poco, la librería comenzó a llenarse. Acudieron sus compañeras del taller de pintura, con sonrisas cómplices y palabras de ánimo. Algunos vecinos, movidos por la curiosidad o el afecto, también se acercaron. Inés llegó, radiante, y abrazó a su madre con una fuerza que transmitía todo su orgullo y cariño. Incluso algunas caras desconocidas, quizás turistas que paseaban por el puerto o gente de pueblos cercanos atraída por el pequeño cartel que Sofía había colocado en la puerta, se unieron al grupo. Carmen estaba de pie junto a Sofía, cerca de sus cuadros, con las manos entrelazadas y el corazón latiéndole con fuerza. Respondía con monosílabos y sonrisas tímidas a los que se acercaban a felicitarla o a comentar alguna de las pinturas. Observaba a la gente mirar sus obras, sus paisajes marinos de Pedra Salgada, los detalles de su huerto, las flores delicadas.
Veía sus expresiones. Algunos sonreían con ternura, otros parecían pensativos, absortos en los colores. Entonces ocurrió. Doña Emilia, una anciana del pueblo, viuda desde hacía muchos años, conocida por su carácter reservado y sus pocas palabras, se acercó a Carmen lentamente, apoyada en su bastón. Se detuvo frente a una acuarela que representaba un viejo bote varado en la arena, bañado por la luz dorada del atardecer. Lo contempló durante un largo rato. Luego se volvió hacia Carmen, y con los ojos normalmente opacos, ahora brillantes por una emoción inesperada, le tomó las manos. «Carmiña», le dijo con su voz cascada pero firme, en un gallego cerrado y dulce, «nunca souben que tiñas esta arte dentro. Fasme sentir que aínda hai tempo para todo. Carmiña, nunca supe que tenías este arte dentro. Me hace sentir que aún hay tiempo para todo». Las palabras de doña Emilia, sencillas y profundas, resonaron en el corazón de Carmen como un eco largamente esperado. Otra mujer, más joven, una de las compañeras del taller, le comentó a Sofía, pero lo suficientemente alto para que Carmen la oyera: «Transmiten tanta paz y tanta fuerza a la vez. Es como si pudieras oler el mar». En ese instante, mientras observaba los rostros de la gente apreciando su trabajo, su arte, una parte de ella que había estado dormida, anestesiada durante tantos años, The Spell, sintió una oleada de calor, una emoción que no era vanidad, sino un profundo y sereno reconocimiento de sí misma. Miró sus cuadros, ya no con los ojos críticos y dubitativos de la autora, sino como la obra de una mujer que había encontrado una forma de expresar su alma, de contar su historia sin palabras. Se dio cuenta de que Mateo no estaba allí, y por primera vez su ausencia no le dolió. Era simplemente un hecho irrelevante. Su valor, su incipiente felicidad, ya no dependían de él ni de nadie más. Una sonrisa genuina, luminosa, una sonrisa que nacía desde muy adentro, se dibujó en su rostro. Era un momento de silenciosa victoria personal, la culminación de un viaje interior que apenas comenzaba a comprender en toda su magnitud. Sofía, a su lado, le apretó suavemente el brazo, compartiendo su alegría con una mirada cómplice. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas de café, el aroma a bizcocho y a mar que entraba por la ventana abierta, todo se fundió en una sensación de plenitud. Carmen, por fin, se sentía en casa dentro de su propia piel. Habían pasado varias semanas desde la exposición. La vida de Carmen había encontrado un nuevo ritmo, una melodía más suave y personal. La primavera había estallado en Pedrasalgada con una profusión de colores y aromas que parecían reflejar su propio renacer interior. Su huerto, antes un símbolo de abandono, ahora rebosaba vida. Los tomates comenzaban a cuajar, las lechugas ofrecían sus hojas tiernas y crujientes, y las rosas que tanto le gustaban a su madre trepaban por la vieja pared de piedra, exhalando su perfume dulce y delicado. Pintaba casi todos los días. La mesa de la cocina se había convertido en su estudio, y las paredes, antes desnudas y tristes, ahora eran un mosaico de sus acuarelas. Paisajes marinos capturados en diferentes luces, detalles de las flores de su huerto, rincones olvidados de Pedrasalgada que ella rescataba con sus pinceles. Sofía, con su ojo práctico y su generosidad habitual, había conseguido vender un par de sus cuadros a unos turistas encantados con la autenticidad de su arte. El dinero, aunque modesto, le había producido a Carmen una satisfacción inesperada, la prueba tangible de que su trabajo tenía un valor también para los demás. Había consolidado su amistad con Sofía, que se había convertido en su confidente, su ancla y su inspiración. Compartían cafés en O Faro dos Soños, paseos por la playa en los atardeceres dorados y largas conversaciones sobre libros, arte y la vida misma. También había estrechado lazos con algunas de las mujeres del taller de pintura. Formaban un pequeño círculo de amigas con las que compartía risas, confidencias y alguna que otra escapada para pintar al aire libre en los acantilados cercanos, donde el viento del Atlántico les alborotaba el pelo y les llenaba los pulmones de salitre y libertad. Su relación con Inés también se había profundizado. Ahora compartían una complicidad de mujer a mujer, más allá del rol de madre e hija. Inés ya no la miraba con preocupación, sino con una admiración y un cariño que a Carmen le calentaban el alma. Una tarde, mientras preparaba sus materiales para pintar una nueva vista del mar desde los acantilados de Cabo Prior, un lugar que le transmitía una fuerza especial, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar.
Al otro lado, una voz de hombre irreconocible al principio, apagada, casi lastimera. «¿Carmen? Soy yo, Mateo». El corazón de Carmen dio un vuelco, pero no de la manera que hubiera esperado meses atrás. No hubo pánico, ni dolor agudo, solo una extraña sensación de alerta, de calma expectante. Mateo comenzó a hablar, con balbuceos y excusas torpes. Le contó que Laura lo había dejado, que se sentía solo, perdido en la ciudad, que el piso alquilado se le caía encima, que había cometido el error más grande de su vida, que pensaba mucho en ella, en su casa de Pedrasalgada, en los 45 años que habían pasado juntos, en la sopa de pescado que ella preparaba y que nadie sabía hacer igual.